Hola, acá seguimos con Jorge Argüello y César Mayoral, hablando de esto que nos incumbe, por mucho que haya ocurrido en otro país, que es la elección de Trump. Y ahora iba a preguntarles, la gestión de Barack Obama, que fue todo como un milagro. El primer milagro fue un negro elegido presidente en Estados Unidos y, a ver, mi corazón apoyó fuertemente por ese solo hecho, digamos. Pero más allá parece que ha hecho un buen gobierno, en general. Situaciones como, por ejemplo, decisiones muy trabajadas para llegar a ellas, como el tema de salud, en medical care. ¿Ustedes creen que es sencillo destruir ese sistema? O si es que más o menos conocen. A ver, Que es lo que se parecería proponerse Trump, ¿no? Barack Obama que hizo muchas cosas buenas, hizo otro tanto de cosas no tan buenas, ¿no? Es el gran deportador de los Estados Unidos. Casi 3 millones de mexicanos deportó Barack Obama en sus 2 mandatos. Batió todos los récords. Pero yendo a es cosa que se sabe poco, ¿no? Sí, yendo a la pregunta del Obamacare, como le dicen, en realidad el Obama tenía la debilidad de no tener mayoría en las cámaras. Claro. Entonces usó y abusó de lo que nosotros llamamos decretos de necesidad y urgencia, que allá se llaman órdenes ejecutivas. Entonces, al haber dejado ese precedente, Donald Trump asume y lo primero que hace, al otro día, sin convocar al Congreso, empieza a firmar órdenes ejecutivas, ¿no? Porque se la dejaron picando en realidad. Si era legítimo con Barack Obama, era legítimo con él. Entonces, Trump ha iniciado el desmonte del sistema de salud implementado por Estados Unidos, que le da cobertura a unos 20 millones de norteamericanos que si no, no la tendrían, con una orden ejecutiva, y el tema de fondo va a tener que ser discutido en las cámaras, en donde, insisto, tiene mayoría. Lo que no tiene es un plan alternativo. Y esto es lo que preocupa, porque 20 millones de personas es mucha gente, es casi la mitad de la Argentina, ¿no? Y ahí te iba a decir una cosa, porque yo, por lo que he escuchado del discurso de Trump, señalaba que era darle asistencia también a población que no era natural, que eran inmigrantes, algunos ilegales, etcétera, etcétera. En realidad ese plan está cubriendo el tema de salud de una amplia población blanca que lo votó a Trump. Sí. Con lo cual no es solamente el Congreso, sino que esa gente va a ver desaparecer sus derechos. Ahora, ese es un hecho, digamos, el de la salud es un hecho que ahí está acompañado por el Partido Republicano. O sea, no es una idea de Trump esta de sacar... Ya a Hillary Clinton quiso hacer lo mismo cuando Clinton fue presidente y no lo logró. O sea, el tema de la salud es una discusión grande entre los sectores medios y altos contra los sectores pobres para que no cubrirle la salud a ellos porque no aportan, digamos. Es el tema, una discusión estructural. Ahora, en ese tema yo creo que va a estar acompañado por el Partido Republicano. Por el partido. Pero en otros temas, digamos, en lo que él ha sido su gran capacidad para convocar al americano medio, al WASP, para que lo vote, ahí yo creo que va a tener dificultad. Porque el problema para mí que tiene Estados Unidos desde Bush es que Estados Unidos entró en decadencia. Una decadencia que no va a terminar mañana, ni posiblemente a lo mejor se recupere. ¿De cuál Bush, padre o hijo? Del hijo. Yo creo que la invasión a Irak ha sido el elemento más deteriorante que más deterioró a Estados Unidos como potencia global desde la caída del muro. Desde cuando cae el muro, Estados Unidos se convierte en el país foco. Todo el mundo quiere copiar los derechos humanos, las libertades fundamentales. Estados Unidos aparece en la globalización como el país líder y que todo el mundo trata de emular. Trata de ser, digamos, estuvo a un punto Carter de solucionar el problema palestino con Arafat y Begin. O sea, había logrado mucho, ¿no? El muro no solamente termina en Alemania, sino que lo lleva hasta toda Europa del Este, tiene elecciones, etcétera. Pero el tema ahora es el económico. Cuando terminó el muro empezó la decadencia y ahí es donde China le empieza a quitar espacio cada vez más y a Occidente. Por eso lo que decía Jorge del Brexit. Acá el tema está que China e India, mismo Brasil, por tomar lo más grande, México, le han empezado a quitar una porción de la torta a Occidente.
O sea, antes la torta estaba dividida en 90-10. Hoy China tiene el 14 al 15% de la economía mundial. Que Estados Unidos tiene un poco más del 22, 23. Cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra, sí, Estados Unidos tenía el 50. Claro, la mitad. Entonces, ese retroceso encuentra a Bush, a Obama y ahora a Trump. Yo creo, pero que es inexorable el retroceso, salvo que se encuentre una matriz diferente. Pero si el tema es la globalización, en la globalización va a ganar China. No, y yo coincido con lo de la crisis del sistema norteamericano, porque es verdad que el American Dream ya no existe y que el sueño americano, ya no existe, y que el promedio de los norteamericanos está dominado por el concepto de la incertidumbre. No se sabe lo que va a pasar. Y fíjense, Donald Trump es un fenómeno extremo, pero Donald Trump solo era posible en la interna del Partido Republicano. Donald Trump no hubiera sido posible en la interna del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano está expresando este quiebre en la sociedad norteamericana desde la década del 60, en realidad. Ahí hubo un senador que se llamó Barry Goldwater, que fue un ultraconservador, que convocó a los republicanos a reformar, porque el republicanismo era un partido con aristas progresistas, sí, y los convoca a reformular ese progresismo y convertirse en una fuerza conservadora. Limarle las aristas. Crecientemente conservadora. Bien, entonces vos tenés que hay un eje. Goldwater, Ronald Reagan, el Tea Party, Donald Trump. Entonces, Donald Trump es un eslabón, pero eslabón de una cadena, de un proceso de radicalización del Partido Republicano. Por eso, el verdadero autor de la resistencia fuerte contra el Obamacare y la anulación del Obamacare en realidad es Paul Ryan, que es el presidente de la Sala de Representantes. Es uno de los jefes del Partido Republicano y era el que sonaba, tras la derrota, digámoslo entre comillas, de Donald Trump, el que sonaba como el nuevo emergente, el nuevo líder, que es mucho más racional y razonable que Trump, pero que no deja de expresar este proceso de corrimiento a la derecha del Partido Republicano de los Estados Unidos. Y en este análisis de la geopolítica que estamos haciendo internacional, ¿qué rol creen que quiere que juegue la administración Trump Argentina en la región? Yo creo que nosotros tenemos siempre el tema de que nos consideramos el ombligo del mundo, ¿no? Es decir, para Estados Unidos, la Argentina es un país poco importante y la región pierde importancia. O sea, hoy la región tiene un foco que es Venezuela. O sea, si hay algo en Estados Unidos que preocupa es Venezuela. Por un lado, Venezuela tiene suerte porque el énfasis en los derechos humanos Trump no lo va a poner como lo iba a poner Hillary Clinton. Pero por otro lado, Venezuela hace todas las torpezas posibles y tiene ahora un vicepresidente que está acusado de narcotráfico, inclusive tiene un apellido que para los americanos lo reconocen no como un venezolano, sino como un iraní. Todo no lo favorece lo que está haciendo. Hoy la Corte en Venezuela consolida la detención de López. O sea, todo eso va a ser... Ahora, nosotros, yo creo que la Argentina está en una región que está mal. O sea, hoy la región no tiene líderes para mostrar, digamos. En Brasil no los tiene, Chile no los tiene, los otros países son pequeños. México está en una contradicción muy grande con los Estados Unidos. Entonces, la Argentina tiene grandes posibilidades, Macri tiene grandes posibilidades en ser una figura predominante en la región. Ahora, el tema hasta dónde va a llegar Macri o hasta dónde quiere llegar en acompañar a Trump en las políticas en la región. O sea, yo no sé si, digamos, porque es medio confuso, digamos, la canciller va allá a México y dice que México no nos pide que lo ayudemos, que no nos pide que nos sacrifiquemos por México. A la vez queremos que México nos compre porque ahora se aleja o Trump la quiere alejar del NAFTA. Yo creo que es confuso. Y hasta dónde la Argentina va a acompañar a Trump en algunas medidas, como por ejemplo, si Trump dice que que no hay más dos estados, Palestino e Israel. Sí, claro. ¿Hasta dónde llega la Argentina? Pues es una política de Estado argentina el reconocerlo. Y es una política de Estado. Nosotros ya tenemos dolorosas experiencias de habernos metido en esos líos, ¿no? Claro. Está claro. Claro, yo anotaba recién una palabra que dijiste vos, Jorge, incertidumbre, y puse la opuesta, que es la certeza. La certeza, la verdad que no existe, porque tener certezas te aleja de la verdad.
Sí, das para... Filosóficamente. Claro, sí. Vos te pones con una certidumbre y acabaron las dudas, por lo tanto está muy lejos. ¿Qué es lo que exhibe Trump? Sí. Las grandes certezas. Ahora, la verdad que aquel que dice grandes certezas, yo siempre pienso cuánto se siente de débil. Uh-huh. Porque hay que tener mucha desconfianza de sus fuerzas para expresar solo contundentes certezas. Y en un mundo que está lleno de incertidumbre. Yo sé que armé un lío, ¿no? No, pero es muy interesante lo que decís, porque en realidad yo creo que la incertidumbre es el concepto que domina la política norteamericana y la política mundial en este momento. Vos pensás que ahora en abril tenemos elecciones en Francia y puede ganar Marine Le Pen. Puede ganar. Y tenemos elecciones en Alemania, y tenemos elecciones en Holanda. Si Angela Merkel llega a perder las elecciones en Alemania, se acabó la Unión Europea. Entonces, hay una alta incertidumbre. Ahora, frente a esta incertidumbre trasladada al escenario electoral o político norteamericano, nos daba, antes del 20 de enero, muchas dudas respecto de si Donald Trump iba a querer cumplir lo que había prometido. Porque muchos decían, a lo mejor hace como Menem. Y después nos explica que dijo esas cosas para ganar las elecciones, porque si hubiera dicho la verdad no lo hubieran votado. Pero no, el hombre empezó a emitir señales que pueden dar la certeza del rumbo que él ha elegido, ¿no? ¿Cuál es el límite? Llega hasta donde puede, me parece. Me parece que él tiene en su espíritu, anida claramente la posición ideológica que expresan todas sus promesas. Ahora, es un tipo muy pragmático. Él dice, yo voy a empujar cada uno de los temas hasta donde pueda. Cuando no puedo, lo paro. Por eso paró el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén, por ejemplo. Por eso se dejó de jorobar con los chinos. Claro. Él había prometido miles de veces que le iba a poner un 45% de impuesto a las exportaciones chinas a los Estados Unidos. Y eso no se ha verificado. En otras cosas sí. El muro se está haciendo, el Obamacare empezó a ser abortado, el proceso de deportación de mexicanos se está verificando. O sea, hay que ir viendo cómo le ha propuesto a Theresa May arrimar Londres con Washington y definir un nuevo actor internacional. Realpolitik. Ahora, yo creo, digamos, que los límites son mayores, ¿no? Digamos, él por más que quiera, lo que sí es un gran comunicador, dice las cosas, la gente las compra, pero a la vez, digamos, la realidad yo creo que lo va llevando para atrás. Uh-huh. Lo del muro, el muro tenía 1.500 kilómetros ya. Habían hecho los americanos un muro, o sea, si hace 3.000 o 3.500, la verdad que no importa. Empezó Clinton. La deportación de extranjeros la hacen de acuerdo a cómo convenga también a Walmart. A veces le conviene que entren más indocumentados para bajar los precios de los documentados. O sea, el tema de la inmigración de mexicanos y eso, yo creo una contradicción, por ejemplo, brutal con los mexicanos es, si las empresas americanas se van de México, más los mexicanos van a querer ir a Estados Unidos. Claro. O sea, el tema no está no hay muro que detenga. No hay muro que detenga eso, o sea, todo, no hay mar, no hay muro. No, hasta la detención es la pobreza en Estados Unidos. Claro. El día que no haya más fuentes de trabajo va a dejar de querer haber americanos o guatemaltecos. Es lo que pasa acá con los inmigrantes. Nosotros tenemos un flujo mayor de inmigrantes cuando los países limítrofes están mal y nosotros estamos bien, y sobre todo el dólar, el peso acá es fuerte. Entonces vienen para poder remesar. Entonces, el tema es ese, ¿hasta dónde va a llegar ello? Y por ejemplo, el tema que decía Jorge acá de Gran Bretaña, yo creo que es básico entender que Gran Bretaña tiene una política histórica que es totalmente contradictoria a la que quiere aplicar Trump en lo económico. Gran Bretaña ha sido la gran propulsora de los acuerdos multilaterales de comercio, en la OCDE, en la OMC, etc. Y Trump lo que quiere teóricamente es reindustrializar a los Estados Unidos. Entonces esta vez no hay la dupla Reagan-Thatcher, yo creo. No es posible por el hecho ese. Por eso Gran Bretaña yo creo que cometió uno de los errores históricos más difícil de reparar, que se va a quedar sin la Unión Europea y sin los Estados Unidos. Entonces, por eso yo creo también que nos coteja mucho a nosotros, porque se está quedando sola y uno de los sectores donde puede encontrar alguna cosa es en Argentina, en Latinoamérica. Y después, la Unión Europea se va a acercar cada vez más a China, porque es, digamos, el sector donde puede encontrar, el enemigo de la Unión Europea siempre ha sido, de alguna manera, históricamente y militarmente, la Unión Soviética o Rusia. Los Estados Unidos toman distancia, Gran Bretaña toma distancia, a la Unión Europea de Merkel lo que le queda es China.
Y China lo que quiere es una Unión Europea fuerte, al menos es el discurso, ¿no? Claro, sí, yo estaba pensando todo el tiempo, me daba vuelta en la cabeza, y ya se habló los otros días en una charla donde vinieron Juan Yach y Alejandro Katz, del fracaso de la socialdemocracia, entre puntos de interrogación, ¿no? Porque ya no hablemos del fracaso de la izquierda, hablemos de la socialdemocracia. Bueno, hay una sorpresa que es la de Alemania, ¿no? El candidato socialdemócrata hoy tiene más votos, o tiene casi los mismos votos Schulz, que la Merkel. Va, en buena hora. Digamos, es el único caso. Por ejemplo, en Francia la socialdemocracia está... Aparte, Francia nunca, el Partido Socialista nunca fue totalmente socialdemócrata, fue más socialista que socialdemócrata. Ahora, el candidato que puede ganar, y que me va a entender, Macron, es un candidato que fue un ministro de Economía de Hollande, que no es socialista, pero que de alguna manera está más cerca del liberalismo social que de la derecha, y puede ganar, sobre todo con el desastre del ex ministro Fillon, que tuvo un caso de corrupción por tener un contrato a la mujer de 500.000 euros y nunca trabajó. Entonces, yo creo que Le Pen va a ganar la primera vuelta, pero en la segunda vuelta, si van todos con Macron, va a ganar Macron. Es un escenario posible. Martin Schulz es el candidato socialdemócrata en Alemania, que viene de presidir el Parlamento Europeo durante mucho tiempo. En lo doméstico, Schulz casi se podría decir que cogobierna con el partido, con la CDU de Angela Merkel. De manera tal que eso también tiene que ver con la descomposición de la socialdemocracia. Porque lo que está en crisis es el estado de bienestar, en realidad. Exacto. Al estar en crisis el estado de bienestar, las fuerzas que gestaron esa época de oro, digamos. Yo cuando era chico me acuerdo que uno miraba a la Unión Europea y decía, yo quiero ser como ellos. Que nuestros países hagan lo mismo, que borren las fronteras, que se ayuden, había fondos compensadores para corregir las asimetrías, todas cosas que ya no existen en los Europa, crecimientos, ¿no? crecimiento de España, de Italia, Portugal. Bueno, igual se vive mejor, digamos, en Europa. Por cierto, que es mejor ser África, pobre ahí que en otros lugares. No, claro, pero porque estamos asistiendo a lo que puede ser la fase final del estado de bienestar, que es final, pero que todavía derrama beneficios indudablemente, porque hay mucha riqueza. No nos olvidemos que la Unión Europea es el segundo actor económico del planeta, disputando con China. Pero digo, la Unión Europea como conjunto, ¿no? los 28 países. Claro. Si se desmembraran ahí se pierde. Yo creo que el año 2017 nos va a dar una pista bastante certera del futuro de la Unión Europea. En las últimas semanas hubo diversos análisis, sobre todo después de la amenaza de China a Estados Unidos por estas islas artificiales en el Mar de China, que advertían sobre el peligro de una guerra abierta con actores como Estados Unidos, Rusia, China. ¿Ustedes ven esa posibilidad, esa hipótesis? Bueno, hay un asesor que participa en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos y que dicen que fue el principal asesor de la campaña, se llama Steve Bannon, que tiene un libro que dice que en 9 años, como máximo, va a haber un conflicto militar entre Estados Unidos y China. O sea, y es una figura central. Ahora, como todo, una cosa son los intelectuales cuando están fuera del poder y otra es estar en el poder y ver si tiene ganas de ir a una guerra con China. Lo que yo que viví en China, lo que sé es que China trata de evitar siempre las guerras. China nunca invadió a nadie. Lo que China considera, y los chinos consideran, que lo que hay que ser para ser poderoso es ser rico. Si uno es rico, todo lo demás se van a quedar vencidos ante la riqueza. Y es lo que trata. Yo creo que va a tratar en lo posible de no llegar al conflicto. Un caso muy claro es Taiwán. Exacto. Taiwán tiene 2 partidos. El partido del Kuomintang, que es el partido que tenía Chiang Kai-shek, que es el que peleó contra Mao Zedong y perdió y llevó a su partido a la isla de Formosa, Taiwán, y un partido de Taiwán, que es un partido que está, digamos, por la independencia de Taiwán y olvidan del pasado. China continental, el gobierno de Hu Jintao cuando yo estaba y ahora el Xi Jinping, han ayudado siempre a los candidatos del partido del Kuomintang, pese a ser haber sido adversarios. ¿Por qué? Porque son los que mantienen una sola China. Claro. Entonces, el hecho digamos, de entender que la realidad no se concreta lo que queremos en un día o dos, sino en un futuro, que los chinos tienen siempre presente, les da una vitalidad que no tiene Occidente. Porque como dice Jorge, la Unión Europea era extraordinariamente buena. Todos queríamos copiarla. Pero ¿qué pasaba? Había mucha más pobreza
en otros lados. La India y China no contaban ni tenían riqueza, digamos. Esto es como si nosotros en esta mesa tenemos un cúmulo de alimentos. Si yo me los como todos, usted come menos. Les cuento una anécdota que me pasó hace poco y que tiene que ver con lo que pregunta Graciela y responde César. Yo estuve en diciembre en China 2 semanas, invitado por el Partido Comunista Chino. Una serie de think tanks latinoamericanos, éramos 11 en total, de México a Argentina, y estuvimos 2 semanas, tenemos un montón de reuniones y cosas, ¿no? Pero yo cuando en diciembre viajé con la idea de que me iba a encontrar a la dirigencia política china muy preocupada con las amenazas de Donald Trump de imponerles este 45% de arancel externo. Y sin embargo no advertí en ningún momento una preocupación orientada hacia eso. Sin embargo, cuando hablamos de Taiwán y de las islas del mar de China, yo hasta recuerdo, lástima que no lo puedo expresar a través del micrófono, el dirigente del Partido Comunista que hablaba con nosotros agarró un dedo y dividió la mesa en dos y dijo, esa es una silla roja, una línea roja que China no va a dejar pasar. Todo lo demás lo relativizó, pero el tema de la soberanía de Taiwán y la presencia china en el mar de China le cambió la cara, ¿eh? Y aparte lo dijo para que lo escuchemos y lo repitamos. Y vos te encargás de repetirlo. Y yo vengo al programa de Graciela Fernández Mejía a repetirlo. Ahora va a llamar el chino al programa. El próximo domingo está el chino. No, lo que yo creo que, digamos, que Trump cuando mete el tema este de las islas y de Taiwán, lo que quiere es complicar la discusión comercial. Introducirle un tema que no es comercial porque los chinos no quieren ceder en eso, digamos, son mucho más fuertes si discute solo comercialmente. Claro. Y China lo que quiere es que la dejen ser todavía la potencia regional más importante. Para China lo importante es Japón. Claro. Y la India, de alguna manera, en menor medida. Bueno. Pero no pretende todavía ser la potencia que reemplaza a los Estados Unidos. No tiene ningún apuro. Es decir que hablar de la importancia de Trump, no solo en Estados Unidos, sino cómo se proyecta, nos llevó, por esto de la globalización, a apreciar las otras presencias fuertes e ineludibles. Sí. Y si hay cuestiones que te ponen límites a tu propia presencia en la presencia de los otros. Claro. ¿No? Me parece... Sí, es correcto. A mí me gustaría volver sobre lo que recién decía César, que es la falta de importancia que tiene la agenda latinoamericana en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos. Ciertamente es poco. Sí. Hace, no sé, 10 días hubo una conversación telefónica entre el presidente Trump y el presidente Macri que duró 5 minutos. Sí. Entre que traduce. Que duró 5 minutos, ¿no? Y que fue hecha el mismo día que además Trump habló con el presidente Kosinski de Perú y con el presidente Santos de Colombia. O sea, dijo... Conténme con todos esos. Claro, uno que se imagina, ¿qué me toca hoy? Hoy tenés que hablar con algunos presidentes latinoamericanos. Bueno, ponémelos todos juntos y rápido. Dame con la barra ahora. Me pareció interesante igual que el gobierno argentino no intentara apresurar una visita de Estado a Estados Unidos. Porque la visita de Estado define demasiadas cosas y es una bala de plata que se puede usar una sola vez. De manera tal que ante esta incertidumbre que ofrece el otro lado y esta falta de definiciones en temas de fondo que ofrecemos nosotros, más vale esperar y ver y usar esa bala en los próximos, dentro del periodo de 4 años que tenemos por delante, en el momento que más convenga al interés nacional. Si el gobierno argentino hiciera eso, estaría acertando. Bueno, yo les agradezco muchísimo, la verdad que a mí me interesó porque me permitió ir viendo aristas que no había visto. Espero que a ustedes que están escuchando también. Nos despedimos hasta el próximo domingo aquí en la 11:10 y ya sabe, siga escuchando porque el programa que viene vale la pena.